Dicen que no todos los lugares en el mundo están hechos para ser explorados. Hay rincones que parecen olvidados por la lógica, territorios que respiran algo más allá del humano, algo que observa, que espera y que nunca olvida. Esta historia no sucede en la Ciudad de México, ni en un edificio abandonado. Esta historia sucede en un rincón profundo de los Apalaches, en una zona boscosa de Carolina del Norte, donde un sendero rural ha comenzado a desaparecer. Y con él, también las personas. Todo comenzó en otoño del 2020, cuando una pareja de excursionistas decidió adentrarse en los Apalaches, en Carolina del Norte, para buscar un lugar que pocos conocían: el Sendero de los Suspiros. Según antiguos mapas y relatos de la zona, este sendero llevaba a una cascada oculta, un rincón natural de belleza inigualable, que había permanecido secreto por décadas. La pareja, llena de ilusión y energía, emprendió su caminata con la intención de grabar toda la experiencia para su canal de viajes. Sin embargo, lo que parecía una excursión más se convirtió en misterio cuando no regresaron. Sus familiares reportaron la desaparición ante las autoridades, pero los rastreadores y rescatistas se enfrentaron a una realidad escalofriante. Al intentar encontrar el sendero por el que habían partido, el bosque parecía haber cambiado. Donde antes se veía un claro camino, solo había árboles jóvenes, tierra removida y raíces que impedían el paso. Era como si la naturaleza hubiera eliminado cualquier indicio de sendero. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a hablar entre susurros sobre el bosque que se movía. Decían que aquel lugar no era un simple bosque, sino un territorio donde las reglas de la naturaleza se alteraban, que el sendero aparecía y desaparecía a voluntad, atrapando a quienes se aventuraban demasiado. Pero para muchos, estas eran solo leyendas, hasta que comenzaron a perderse más personas sin dejar huella. En 2021, un grupo de 5 jóvenes youtubers decidió aprovechar el misterio para grabar una serie especial de Halloween. Armados con cámaras, drones y un equipo básico de supervivencia, ingresaron al bosque para documentar lo que ellos consideraban solo un mito. Según ellos, el Sendero de los Suspiros era solo una leyenda exagerada para atraer turistas curiosos. Nada más. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Caminaron entre árboles centenarios, grabaron la naturaleza, las hojas cayendo y los sonidos del bosque. Pero pronto comenzaron a notar cosas extrañas. El dron que usaban para grabar el sendero empezó a dar fallas inexplicables. Las imágenes aéreas mostraban caminos que no existían, árboles duplicados y sombras que se movían sin lógica. En la tierra, uno de los chicos se separó brevemente para buscar señal en el celular, pero al intentar volver al grupo, parecía que el bosque lo había cambiado. Las grabaciones captaron momentos inquietantes, murmullos que no pertenecían a nadie, ruidos de pasos cuando nadie caminaba cerca, y una figura borrosa que se deslizó entre los árboles. 3 de ellos regresaron tras días de angustia y confusión. 2 permanecen desaparecidos hasta hoy. El misterio del bosque solo se profundizaba. Los pobladores más viejos del pueblo cercano cuentan que el bosque donde desaparecieron tantos visitantes no es un lugar común. Para la tribu Cherokee, que habitó la zona hace siglos, aquel bosque era un portal, un espacio entre mundos
donde lo tangible y lo espiritual se mezclaban. Lo llamaban el bosque errante, porque su forma y caminos nunca eran fijos. El sendero era un ente vivo que podía desorientar y atrapar. La leyenda dice que el bosque está custodiado por espíritus ancestrales que protegen ese territorio de los forasteros, que cada cierto tiempo el sendero se abre para atraer a quienes no respetan sus límites, para llevarlos a un plano distinto, donde quedan atrapados entre la vida y la muerte. Se dice que esas personas no mueren, sino que se quedan viviendo en una realidad paralela, invisibles para los demás. Muchos lugareños afirman haber escuchado en las noches murmullos lejanos, voces de personas pidiendo ayuda y pasos sincronizados que siguen a los caminantes sin hacer ruido. Esa historia ha sido transmitida de generación en generación, y aunque pocos se atreven a hablarla, todos la conocen y temen al bosque que no se deja encontrar. En 2023, un joven explorador decidió desafiar la leyenda. Armado con GPS, cámara corporal y grabadora de audio, se internó solo en el bosque con la esperanza de documentar la verdad y desmentir aquellos rumores. Su plan era caminar el área por 3 días y regresar, pero nunca volvió. Lo único que se encontró fue su transmisor satelital colgado en una rama a varios metros de altura, junto a rastros confusos en el suelo, que parecían haber sido hechos por alguien intentando buscar salida desesperadamente. La grabación de audio que dejó revela su miedo. Sonidos extraños, palabras entrecortadas, respiración agitada y una frase final distorsionada que heló la sangre de quienes la escucharon. Ya estás en casa. No hay salida. La búsqueda oficial fue suspendida poco después debido a la peligrosidad y falta de pistas. El bosque volvió a cerrar sus caminos y nadie se atrevió a volver a internarse en esa zona desde entonces. Lo más extraño del bosque errante es cómo parece alterar su entorno constantemente. Investigadores que han intentado mapear la zona se han encontrado con que las coordenadas del sendero cambian y que los satélites muestran fallas o zonas borrosas en imágenes aéreas. Cuando se intenta explorar con GPS, los dispositivos pierden señal o muestran rutas imposibles. Los árboles y arbustos crecen y se desplazan a ritmos imposibles para la naturaleza, duplicando caminos, creando círculos infinitos y laberintos naturales. Es como si el bosque tuviera vida propia y protegiera sus secretos a toda costa. Nadie puede explicar cómo algo tan sólido y antiguo puede transformarse en cuestión de horas o días. Algunos científicos locales han planteado teorías sobre anomalías magnéticas o fenómenos geológicos raros en esa zona, pero ninguna explicación ha sido concluyente. Lo único seguro es que el bosque es impredecible y peligroso para cualquiera que se atreva a desafiarlo. Vecinos del bosque cuentan que en las noches más frías, cuando el viento sopla entre las ramas, se pueden escuchar voces humanas mezcladas con murmullos casi inaudibles. Algunos dicen que son los ecos de los desaparecidos, tratando de comunicarse. Otros creen que son advertencias de los espíritus guardianes. Hay relatos escalofriantes de personas que caminaban cerca del bosque y sintieron que alguien caminaba a su lado sin hacer ruido, o que sus nombres
eran murmurados entre las hojas. Estas experiencias han sido reportadas tanto por lugareños como por visitantes, aumentando el misterio y la leyenda. Para muchos, estas voces son el último vínculo con quienes quedaron atrapados en ese lugar, y un recordatorio de que no todo en el bosque está muerto o en silencio, sino que algo más está ahí, vigilando y sobre todo, esperando. Desde hace años, el sendero ya no aparece en los mapas oficiales. La entrada al bosque ha sido cerrada por las autoridades locales y quienes advierten sobre el peligro de internarse en esa zona. Pero la naturaleza parece no respetar esas advertencias. Aquellos que han intentado explorar el bosque aseguran que una vez que entras, es imposible salir igual que entraste, que el tiempo se distorsiona, los caminos se multiplican y la realidad se fragmenta, que el bosque no es solo un lugar, sino un ente que decide quién puede salir y quién queda para siempre perdido. Si alguna vez decides internarte en un bosque desconocido y sientes que todo a tu alrededor cambia, que las sombras te siguen y el camino se desvanece, recuerda esta historia. Porque hay lugares en el mundo que no están hechos para ser encontrados. Y el sendero de los suspiros es uno de ellos.